Hermanos, muy buenos días. Hoy, gracias a Dios, otro domingo que podemos escuchar la palabra de Dios. Hoy, hermanos, vamos a hablar de José. Para eso vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y vamos al capítulo 37 de Génesis. Vamos a leer 11 versículos para poder recordar a la familia de Jacob y especialmente al penúltimo hijo de él, o sea, José. Vamos a leer la palabra del Señor que dice así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diferentes colores, de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían, dice la palabra del Señor, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, dice la palabra del Señor, y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a orar para que el Señor nos dé la sabiduría para poder entender el mensaje del día de hoy. Señor Dios, agradecidos a ti nuevamente porque nos das una semana más de poder leer tu palabra, de poder entender, Señor, que nuestra mente pueda estar atenta, Señor, a ella y podamos entender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre, que tu Espíritu me use y en el nombre de Jesús oramos. Amén. La historia, hermanos, nos cuenta de un joven que fue esclavo y llegó a ser uno de los hombres más importantes del país de Egipto. La historia de José es un conmovedor drama, pero más que eso, ojo, más que eso en la vida de este hombre, son los elementos de la fe que vamos a ver ahora. Los elementos de la fe. La Biblia dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y José, hermanos, definitivamente agradaba a Dios. José nos ilustra por medio de su vida la superación de la fe. Él fue victorioso y triunfante en todas las cosas que emprendía. Pero la pregunta sería: ¿por qué tenemos que ver, estudiar, conocer la historia de José? ¿Es solamente porque José capta nuestra curiosidad? ¿O tal vez debido a su carácter? No solamente eso. Porque al estudiar y ver la vida de José, vamos a poder ver al Antiguo Testamento, vamos a poder entender al pueblo de Israel y vamos a ver las maravillas que ellos tuvieron por la vida de este hombre. Así que repasemos un poco la vida de José.
Examinemos algunas de las razones de la importancia de José en la palabra del Señor, en la Biblia. En primer lugar, tenemos que estudiar la vida de José, porque su vida, hermanos, fue crucial, fue esencial. Su vida fue una bisagra, por así decirlo. Su vida fue crucial en el Antiguo Testamento. La vida de José, hermanos, es el eslabón que conecta del libro de Génesis al libro de Éxodo. La primera parte del Éxodo, hermanos, sería totalmente incomprensible sin el conocimiento de José. Porque, hermanos, ¿cómo explicar que los hijos de Israel pasan de ser una banda de pastores en Canaán a una nación de más de 2 millones de personas al salir marchando ellos de Egipto durante el Éxodo? Encontramos este gran suceso en la historia de un hombre, y este hombre, hermanos, es José. Como ya sabemos, José fue vendido para ser esclavo en Egipto, y cuando José ascendió al poder, su familia todavía estaba en tierra de Canaán, y al venir, dice, la hambruna, la gente de los países vecinos tuvieron que ir a Egipto porque era el único lugar donde se podía encontrar comida. Así la familia de José fue a Egipto para buscar comida, y sin que ellos lo supieran, ahí se encontraba el hijo de Jacob y el hermano que habían vendido como esclavo. José, sin embargo, hermanos, proveyó para su familia para que sobrevivieran del hambre, y finalmente, cuando él se dio a descubrir, él dio su identidad. José pide que toda su familia se mude a Egipto, y él los instaló en una pequeña provincia llamada la tierra de Gosén, donde vivieron y donde comenzó a crecer la nación. Observen, hermanos, lo que dice el capítulo 46 del libro de Génesis y el versículo 27. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, fueron 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. ¿Cuántas personas fueron, hermanos? 70. Cuando Jacob mudó a su pequeña familia para acercarse a José, su hijo, y se establecieron en Egipto, eran un total, hermano, de 70 personas. Esa era toda la familia. Vamos a Génesis capítulo 47, versículo 27. Ahí vamos a poder ver un pequeño relato del crecimiento de esta familia, de estos israelitas. Dice así la palabra del Señor. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron, dice, posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. De la familia de José se comienza, hermanos, a levantar una gran nación, una promesa que Dios le dio a Abraham. Vamos a Éxodo capítulo 1. Vamos a ver cuando ellos se mudan, hermanos, ¿por qué terminaron siendo esclavos? ¿Cómo podemos entender por qué si eran esclavos? Nosotros tenemos a José en la alta sociedad egipcia, y de repente, cuando vemos el libro de Éxodo, los israelitas, hermanos, eran esclavos de los egipcios. Vamos a ver la historia para poder entender por qué pasó esto. Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 12 dicen así. Entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Miren,
las cosas están a punto de cambiar. Le dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que le molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuantos más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Sin importar, hermanos, lo que hicieran los egipcios, la pequeña familia de 70 israelitas que se habían mudado a Egipto con Jacob, seguía creciendo y creciendo y creciendo, y las escrituras nos dicen que aquella pequeña nación que habita dentro de una nación se quedó en Egipto, dice, 430 años, y que al final de los 430 años, bajo el liderazgo de Moisés, salieron de la tierra de Egipto victoriosamente, habiendo crecido de 70 a 2 millones de personas. Si no se estudia la vida de José, no es posible entender, hermanos, la transición que se llevó a cabo de Canaán a Egipto, de la prosperidad a la esclavitud, porque él, José, es la bisagra que da sentido a la historia. Él es la parte crucial de la historia. La vida de José, hermanos, es crucial para entender, hermanos, la historia, y además la vida de José, hermanos, es providencial. Dios gobierna la vida de su pueblo. Es cierto que a veces no podemos entender, hermanos, los propósitos de Dios, pero podemos ver, hermanos, en la vida de José cómo reinó la providencia. A pesar que al principio José no sabía lo que sucedía, Dios tomó los acontecimientos más oscuros en la vida de José y los usó como escalones para hacer que José fuera donde él quería que vaya. Y supongo, hermanos, que en el Nuevo Testamento José también es una buena ilustración, nos ayuda mucho. Cuando vemos nosotros Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Si estudiamos la vida de José, lo que aprenderemos, hermanos, es esto: que aun cuando José no entendía lo que Dios hacía, siempre fue fiel. Aunque no entendía por qué estaba pasando este sufrimiento, siempre fue fiel. Más adelante, al crecer José en su relación con Dios, él aprendió. A pesar de todo lo que le pasa a José, hermanos, lo sorprendente es que nunca lo vimos quejarse. La vida de José fue importante, no solamente fue crucial, él es la bisagra entre Génesis y el Éxodo, no solo es providencial, ilustra la obra de Dios en su vida. No solo porque fue el próspero o fue un hombre exitoso, no solo porque fue puro. Hermanos, él pasó la prueba de Dios. Él pasó la prueba de Dios que Dios le puso. Su vida, hermano, fue importante porque su vida, hermano, fue profética. La vida de José fue profética. José es uno de los pocos personajes en la Biblia que no tenemos, hermanos, un informe negativo. ¿Saben quién es el otro en el Antiguo Testamento? Es Daniel.
Tampoco de Daniel tenemos ningún informe negativo. La vida de José es una vida que se puede llamar sin defectos. Es una ilustración, hermanos, perfecto de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Un retrato que vemos en José, que podemos aprender hoy, que nos puede ayudar. La vida de José fue crucial. Pero hermanos, ¿qué de nuestra vida? Así como la vida de José fue crucial para la vida de Israel, nuestra vida también es crucial para alguien, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para aquellos inclusive con la que trabajamos, con la que nos relacionamos. Hermanos, no hay ninguna decisión que nosotros tomemos que solo nos impacte a nosotros. Nadie toma una decisión sin afectar a otros, sin afectar a tu familia. Y así como la vida de José nos ilustra el impacto tremendo y dramático que tuvo la obediencia a Dios, también, hermanos, nuestra obediencia a Dios es crucial para otros. También nuestra obediencia a Dios es crucial para otros. Tenemos que asegurarnos de caminar, hermanos, en la voluntad de Dios. La vida de José fue providencial, pero ¿qué de nuestra vida, hermanos? ¿Qué de nuestra vida? Si nosotros, hermanos, amamos a Dios, yo estoy seguro que todos amamos a Dios, y si caminamos en comunión y obediencia a Él, les puedo asegurar una cosa, que Dios está haciendo que todas las cosas obren para bien según el propósito en nuestras vidas. Una de las razones por la que no hacemos mucho para Dios es porque de repente no tratamos de hacer cosas para Dios. Génesis 50:20 dice así: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, José era el que tenía que sufrir para que su familia pudiera sobrevivir y entrar en Egipto. Los sufrimientos de José eran necesarios para salvar a su familia. Y miren esto: varón de dolores fue llamado, Jesucristo, experimentado en quebranto, Él sufrió nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos como herido de Dios y abatido. Mas Él murió en nuestro lugar, porque era necesario que el Hijo de Dios sufriera para que tú y yo pudiéramos vivir. Si pudiéramos entender en esta mañana todo lo que está pasando en nuestras vidas, hermanos, es para forjar nuestro carácter y ayudarnos diariamente para salir victoriosos en el tiempo de prueba y poder impactar la vida de otros y poder guiarlos a Cristo. Así, hermanos, estaremos agradando a Dios. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra. Gracias por la vida de este hombre que hoy está gozándose contigo, Dios. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida agradable a ti. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad, que andemos en tus caminos, Dios, que nuestra boca sea abierta para predicar el Evangelio. Y te damos las gracias, Padre, porque a pesar de todo lo que está pasando, Señor, tenemos la confianza en que tú nos estás cuidando y nos estás protegiendo. Gracias por este momento. Bendice tu iglesia en Tarapoto. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Hermanos, muy buenos días. Dios nos bendiga.